El desierto guarda secretos que nunca mueren. Silvio Ardan, el cazador más temido del oeste, pensó que podía dejar atrás la sangre, pero cuando su pasado regresó en forma de un demonio llamado Silas Blackthorn, comprendió que ningún hombre escapa del polvo ni de sus pecados. En un amanecer de fuego y redención, el lobo pálido enfrentará su última cacería, porque en el viejo oeste, incluso los fantasmas saben disparar. 3 risas con olor a whisky cortaron el aire del salón La Luciérnaga. Una baraja se detuvo a medio repartir. Nadie respiró. Al fondo, un viejo de sombrero polvoso no apartó la mirada de su vaso. «Miren al abuelo», chasqueó un diente de oro. «Apuesto a que guarda plata para su entierro». La ciudad se llamaba Rosario Bend, un lugar que dormía con un ojo abierto. Los 3 que cercaban al anciano no eran fantasmas: Bruno, la culebra Valdés, y los hermanos Grimm, Niels y Cole, tipos con carteles clavados hasta en los gallineros. La culebra dejó caer su espora sobre la mesa del viejo, derramándole el trago. «Levanta la cara, peregrino, o levanto tu alma». El anciano obedeció con calma. Sus ojos eran de estaño viejo, y en la mejilla izquierda le atravesaba una cicatriz como un relámpago apagado. Nadie en el salón lo reconoció de inmediato, solo el cantinero, que apretó el vaso como si fuera un crucifijo. El viejo dijo: «Están contando mal, muchachos. Olvidaron sumar sus propios precios». La carcajada de Valdés nació grande y murió rápido. «¿Y tú quién te crees, abuelo?» «Silvio Ardan», murmuró el cantinero. «Lobo pálido». Un murmullo recorrió el maderamen. Silvio no se movió, solo acomodó la silla con el tacón, para que el sol de la tarde, filtrado por la persiana, le lamiera el revólver. «Pienso retirarme hoy», dijo, «si no me obligan a invertir en pólvora». La culebra ladeó la cabeza. «Entonces invierte». Su mano cayó al arma. El mundo se estrechó a un latido, un destello, un golpe seco. La pistola de Valdés salió volando como un cuervo herido. Silvio ni pestañeó. Cole Grimm tragó saliva. Niels buscó aire. «Tienen 2 caminos», dijo el viejo. «Ceden o sangran». Nadie en Rosario Bend estaba listo para lo que venía. Una deuda antigua aguardaba tras la puerta con el rumor de un desierto. Y el desierto siempre cobra. El silencio tras el disparo fue tan denso que hasta el polvo pareció detenerse en el aire. Bruno Valdés cayó de rodillas, sujetándose la mano destrozada, el arma rodando hasta los pies del cantinero. El viejo Silvio Ardan siguió sentado, exhalando despacio, con el pulgar aún apoyado sobre el martillo de su Colt. «Les dije», murmuró, «que hoy no quería trabajar». Los hermanos Grimm intercambiaron una mirada. Niels, el mayor, retrocedió un paso. Cole, más joven y temerario, apretó los dientes. «Solo un viejo con suerte», bufó. El cantinero lo interrumpió con voz temblorosa. «Ese viejo entregó a Harvey Stone, al carnicero de Sonora. 100 hombres lo buscaron, y solo él volvió vivo». Silvio se puso de pie. El chirrido de su silla sonó como un presagio. Cada paso resonaba en el suelo de madera del salón, marcando un compás de sentencia. Dejó 3 carteles sobre la mesa. Bruno, la culebra, Valdés, 6.000. Niels Grimm, 4.000. Cole Grimm, 3.000. 30 segundos para decidir si los cobro vivos o muertos. Cole escupió al suelo. «¿Y si te adelantamos, viejo?» Silvio alzó la mirada. «Entonces, asegúrense de hacerlo rápido». Bang. 2 truenos cortaron el aire casi al mismo tiempo. Niels cayó hacia atrás, el pecho teñido de rojo. Cole gritó, pero no por miedo, sino por rabia pura. Se lanzó sobre Silvio, cuchillo en mano. El viejo lo esquivó con un giro seco y le estampó el cañón del revólver en la sien. Un golpe. Oscuridad. El cuerpo del joven se derrumbó junto a su hermano. Silvio suspiró. Siempre el más joven es el más tonto. El cantinero tragó saliva. ¿Qué hará con ellos? Llevarlos al sheriff. Y después, descansar. Pero justo entonces, la puerta del salón se abrió de golpe.
Un hombre entró jadeando. «Ardan, el alcalde te llama. Dicen que hay un trabajo grande. $20,000. Silvio miró el cielo rojo a través de la ventana. Su descanso tendría que esperar. Y en algún lugar del desierto, alguien acababa de pronunciar su nombre con odio. El despacho del alcalde de Rosario Bend olía a sudor, tabaco y miedo. El hombre tras el escritorio, Harold Denton, movía las manos con nerviosismo mientras Silvio encendía un cigarro. «¿Cuánto dijiste?», preguntó el viejo. $20,000, señor Ardan, vivo o muerto». El alcalde le deslizó un cartel arrugado. La tinta roja aún olía a pólvora. Jonas Red, alias el demonio del norte. Asesino, fugitivo, extremadamente peligroso. El retrato mostraba un rostro marcado por una cicatriz en cruz sobre el cuello y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. Silvio arqueó una ceja. «Pensé que estaba muerto». Denton tragó saliva. «Todos lo pensábamos. Pero atacó una diligencia hace 3 días, camino a Red Hollow. 14 muertos, mujeres, niños». El silencio llenó la oficina. «Dejó un mensaje grabado en la madera del carruaje», continuó el alcalde. Silvio levantó la vista. «¿Qué decía?». Denton murmuró casi sin voz. «Voy por ti, lobo pálido». El cigarro cayó del labio del viejo. Su sombra tembló a la luz de la lámpara. Red. Aquel nombre era una herida abierta. 20 años atrás, Jonas Red había sido su compañero, su hermano de sangre, hasta que la guerra por dinero los separó. Uno eligió la ley, el otro, la venganza. «¿Cuándo llega?», preguntó Silvio. «En 2 días, tal vez menos. Trae hombres, muchos». El alcalde se inclinó. «Usted es lo único entre este pueblo y la tumba». Silvio miró por la ventana. Las farolas de aceite titilaban como luciérnagas moribundas. La voz le salió cansada, pero firme. «Entonces necesitaremos armas, barricadas y corazones que no tiemblen». Denton asintió aliviado. «¿Acepta el trabajo?». Silvio se giró lentamente. En sus ojos grises no había codicia, sino algo más hondo. «Culpa. Lo acepto, pero no por dinero. Es hora de saldar una vieja deuda». El lobo pálido había vuelto a cazar. Esa noche, el viento del desierto soplaba como si arrastrara voces antiguas. Silvio Ardan, solo en la habitación de la pensión, desmontaba sus armas con la precisión de un cirujano. Una escopeta recortada, 2 Colts de cachas gastadas, un rifle de largo alcance, un cuchillo de caza con el mango agrietado por los años. Cada marca, cada muesca, era un recuerdo de los hombres que lo habían intentado matar. Pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Era un rostro, el de Jonas Red, cuando aún lo llamaban hermano. Arizona, 1858. El sol rajaba la tierra y 2 jóvenes cazadores de recompensas cabalgaban lado a lado. «Cuando todo esto acabe, compraremos un rancho junto al río», decía Red, con esa sonrisa insolente que Silvio aún podía ver en sueños. «Sí, y criaremos caballos, no fantasmas», respondía él riendo. Luego vino Red Hollow, la emboscada, los inocentes muertos, la traición y el silencio. Desde entonces, Jonas Red había desaparecido del mapa, tragado por el infierno. Un golpe suave en la puerta lo trajo de vuelta al presente. Silvio abrió, revólver en mano. Frente a él, una mujer joven sostenía un rifle Henry. «¿Usted es el señor Ardan?», preguntó con voz firme. «Depende de quién lo pregunte». «Soy Clara Mills, maestra de la escuela. Vengo a ayudar». Silvio frunció el ceño. «Esto no es trabajo para una maestra. Mi padre fue el sheriff Tom Mills. Me enseñó a disparar antes de enseñarme a leer». Sus ojos tenían fuego. «No pienso quedarme sentada mientras ese demonio quema nuestro pueblo». Silvio la observó largo rato. En su mirada no vio miedo, sino determinación. Asintió. «Está bien. Al amanecer, tráigame su mejor rifle. Si va a morir, que sea disparando recto». Cuando ella se fue, el viejo volvió a la mesa y alzó la mirada al techo. «Red», murmuró. «Quizás esta vez uno de los dos encuentre la paz». Afuera, en lo alto de una colina,
Una silueta observaba el pueblo. La brasa de un cigarro encendido iluminó por un segundo el rostro cicatrizado de Jonás Red. «Nos veremos pronto, hermano», susurró, y la noche lo devoró. El sol nació rojo sobre Rosario Bend, como si el cielo anunciara sangre. Silvio Ardan estaba ya en la calle principal, estudiando el terreno. Una sola avenida, casas de madera, un campanario al norte, el banco al sur. Perfecto para una emboscada. Perfecto para morir. Demasiadas bocas, pocos rifles, murmuró. Pero aún así, se movía con calma. El viejo sabía que la calma era su única ventaja. Clara Mills llegó con el primer rayo de luz. Rifle Henry en la espalda, el cabello recogido, mirada firme. «¿Dónde me quiere?» «En el segundo piso del hotel. Desde ahí tendrás el mejor ángulo». Ella asintió y subió sin decir más. Silvio sonrió apenas. «Tiene más valor que la mitad de los hombres que he conocido». El resto del pueblo empezó a reunirse. El herrero, Marcus Doyle, un gigante con un martillo como brazo. El dueño del almacén, un veterano cojo de la guerra civil. 3 granjeros, 2 comerciantes, un predicador que traía una escopeta en vez de Biblia. 8 en total. 8 contra 15. Silvio los reunió frente a la iglesia. «Jonás Red no viene por dinero», dijo. «Viene por mí, pero si no lo detenemos, quemará todo. Así que quien no tenga estómago para esto, puede irse ahora». Nadie se movió. Marcus escupió al suelo. «Aquí nacieron mis hijos. Si Red los quiere muertos, tendrá que pasar sobre mí». El viejo asintió. «Entonces que el infierno empiece temprano». Todo el día trabajaron. Barricadas con carretas, trampas con barriles de pólvora, posiciones de tiro marcadas en el suelo. Cada clavo, cada saco de arena, era una oración muda contra la muerte. Al caer la tarde, el polvo del horizonte empezó a moverse. Una línea de jinetes oscuros se recortó contra el sol. 15 hombres. El aire se volvió pesado, espeso como humo antes del fuego. Silvio caminó al centro de la calle. Su sombra se alargó junto a la de su enemigo que se acercaba. Al frente, Jonás Red desmontó. La cicatriz en su cuello brilló como hierro al rojo vivo. «Hola, hermano», dijo. Silvio ajustó su sombrero. «¿Viniste a morir o a recordarme que debía hacerlo yo primero?» El desierto contuvo el aliento. Y la guerra comenzó con una sonrisa. El polvo danzaba entre ellos como un espíritu viejo. Silvio Ardan y Jonás Red se miraban sin pestañear. 2 hombres con el mismo pasado, separados por 20 años de culpa. El silencio duró un latido demasiado largo. Luego, Red habló. «¿Recuerdas Red Hollow, Silvio? Dijiste que volverías con refuerzos. Volviste, pero todos ya estábamos muertos». La voz del bandido era un rugido cansado, lleno de odio y de nostalgia. Silvio apretó los dientes. No podía salvarlos a todos. Había niños. No era una pelea, era una masacre. «¡Mentiroso!», escupió Red. «Te escondiste detrás de la ley. Me dejaste enterrado entre los gritos de los inocentes. Yo los escucho cada noche». El viejo dio un paso adelante. «Y yo cargo con ellos cada día, Jonás. No necesito fantasmas. Me bastan los míos». Por un momento, la mirada de Red tembló, como si en el fondo aún quedara un hombre. Pero el odio ganó. «Esta vez no volverás a dejarme atrás», sacó su revólver. Silvio hizo lo mismo. 2 sombras enfrentadas bajo el sol que empezaba a caer. Bang. 2 disparos. 2 cuerpos moviéndose al mismo tiempo. El eco rebotó contra las paredes del pueblo como un trueno sin fin. Red se tocó el hombro. Sangre. Silvio tenía un corte en la mejilla, un hilo rojo que descendía lento. Ambos seguían de pie. El oeste contuvo el aliento. Entonces, desde el hotel, Clara Mills disparó. Un bandido cayó del caballo, otro tras él. El infierno se desató. Los hombres de Red rugieron, devolviendo fuego desde todos los ángulos. El cielo se llenó de humo, el aire de plomo. El herrero Marcus lanzó un barril encendido al centro de la calle. ¡Bum! El suelo tembló. Una llamarada envolvió a 2 forajidos. «¡Por Rosario Bend!», gritó alguien. La batalla había comenzado. Red giró la cabeza buscando a su enemigo.
Pero Silvio ya no estaba frente a él. El lobo pálido se movía entre el fuego y la ceniza como una sombra con hambre. Y en ese caos, ambos sabían que solo uno saldría vivo del desierto. El aire ardía con olor a pólvora y sudor. Rosario Bend se había convertido en un campo de batalla. Desde el campanario, Clara disparaba sin descanso. Cada bala un rugido de acero y fe. Marcus, el herrero, peleaba a martillazos, destrozando cráneos como si forjara justicia. Los granjeros disparaban desde las ventanas, las mujeres corrían a esconder a los niños. Y entre el humo, Silvio Ardan cazaba. Su figura se deslizaba por los callejones, invisible entre las sombras. Cada disparo suyo era una sentencia. 3 bandidos menos, luego 4. Pero también caían los suyos. Un joven campesino recibió una bala en el pecho y murió sonriendo, creyendo que aún defendía su casa. Silvio lo vio caer y murmuró entre dientes: «Que el desierto te lleve en paz, hijo». De pronto, un grito. Clara. Una explosión voló parte del techo del hotel. El humo la envolvió, pero su silueta seguía firme en la ventana, recargando con rapidez. El viejo sintió orgullo y miedo. Jonás Red avanzaba por la calle central como un demonio envuelto en fuego. El calor del incendio lo iluminaba, su rostro lleno de hollín y locura. «Sal, hermano», rugió. «No te escondas tras tus fantasmas». Silvio emergió de entre las ruinas del salón, sangrando del brazo pero con los ojos claros. «Siempre tan impaciente, Jonás. No aprendiste nada». Ambos caminaron el uno hacia el otro bajo una lluvia de balas. El ruido del mundo pareció desaparecer. Solo quedaban ellos dos y el eco de un pasado roto. Cuando se enfrentaron cara a cara, Red habló con voz temblorosa. «Podrías haberme salvado». «Lo intenté», respondió Silvio. «Entonces acaba lo que empezaste». Bang, bang. 2 disparos que sonaron como un solo trueno. Uno cayó. El otro siguió de pie. La pregunta quedó suspendida entre el humo. ¿Quién de los dos respiraba aún? El humo se disipaba despacio, revelando los cuerpos tendidos sobre la calle. El eco de los disparos aún temblaba en las ventanas rotas. Silvio Ardan seguía de pie, respirando con dificultad, la pistola colgando a un lado. Frente a él, Jonás Red también estaba vivo, arrodillado, con una bala en el hombro y los ojos encendidos por la fiebre del odio. «Sigues siendo rápido», gruñó Red. «¿Y tú sigues sin aprender a morir?» El viejo caminó hacia él, con pasos lentos, pesados de años y culpas. A su alrededor, el fuego devoraba los restos del pueblo. El herrero Marcus, cubierto de hollín, ayudaba a sacar a los heridos de las ruinas del hotel. Clara apareció tambaleándose, una herida en el brazo, pero aún sosteniendo su rifle. «¡Silvio!», gritó. Él levantó una mano. «Todo está bien. Por ahora». Red levantó la cabeza, riendo con un hilo de sangre en los labios. «¿Por ahora? No lo entiendes, hermano. No vine solo. Los que me siguen no se detendrán hasta ver tu cabeza en una pica». Silvio lo miró en silencio. Luego se agachó frente a él. «Entonces te haré un favor, Jonás. Detendré la cadena contigo». Le arrebató el revólver y lo arrojó lejos. Clara se acercó, apuntando con el rifle. «Mátenlo, señor Ardan. No merece vivir». Silvio negó con la cabeza. «Ya está muerto. Solo que no lo sabe». Jonás escupió sangre y sonrió. «Siempre el héroe, ¿verdad? Pero dime, ¿quién rezará por ti cuando el polvo te trague?» El viejo guardó silencio. Luego se incorporó y dijo: «Quizá nadie, pero dormiré tranquilo». Una nueva explosión retumbó al sur del pueblo. Marcus gritó: «¡Vienen más jinetes!». Silvio levantó la vista. En el horizonte, una columna de humo negro y caballos avanzaba. El infierno aún no había terminado. Los cascos de los caballos retumbaban como tambores de guerra. Una nueva banda de forajidos cruzaba el horizonte, levantando polvo y fuego. Eran más de 20 hombres, todos con pañuelos negros y rifles relucientes. La tierra tembló bajo sus monturas. Clara miró desde la ventana rota del hotel. «Dios, vienen como una tormenta». Silvio Ardan se secó el sudor del rostro y revisó su colt. El tambor estaba casi vacío. Marcus se acercó,
cubierto de ceniza. «No quedan más balas, viejo». «Entonces usaremos el miedo», murmuró Silvio, observando el desierto que se abría como una herida. La sombra de Red, todavía vivo, se estremeció entre la sangre y el polvo. «Es su banda, Silvio. Vendrán a terminar lo que yo empecé». El viejo lo miró con cansancio. «Entonces morirás viendo cómo fallo otra vez. O cómo te redimo con mi propia sangre». Clara bajó del hotel, el brazo ensangrentado pero el rostro decidido. «¿Qué hacemos?» «Nos atrincheramos en la iglesia. Es el único edificio con paredes gruesas». Los supervivientes corrieron. Dentro, el aire olía a cera y miedo. El predicador bendecía las balas mientras los granjeros sellaban las ventanas con tablas. Silvio colocó a Clara en el coro, con el rifle apuntando al portal. «Cuando los veas cruzar, dispara al que sonría primero. Los valientes siempre mueren primero». Ella asintió. El rugido de los jinetes se acercó. La primera bala atravesó la puerta como una avispa de fuego. Luego otra y otra. El infierno volvió a abrirse. Silvio y Marcus respondieron con plomo. El eco del combate llenó las paredes del templo como una oración invertida. Clara disparaba sin temblar. Cada impacto era una promesa de no rendirse. «¡Granada!», gritó alguien. El artefacto rodó entre los bancos. Silvio la tomó con reflejos de otro siglo y la lanzó por una ventana. La explosión sacudió todo el pueblo. Cuando el polvo se disipó, el viejo jadeó. «Quedan pocos, pero nosotros también». Marcus cayó de rodillas, una bala en el pecho. «Cuida de ellos, lobo», murmuró antes de desplomarse. Silvio cerró los ojos. Afuera, los últimos bandidos se reagruparon, y entre ellos una voz grave rugió. «Silvio Ardán, tu muerte vale oro». El lobo pálido respiró hondo, apretó su revólver y murmuró: «Entonces que el desierto cobre caro». El techo de la iglesia crujía bajo el calor del incendio. Las llamas devoraban los bancos como si quisieran borrar la fe del pueblo. Silvio Ardán respiraba humo, el revólver temblando entre sus dedos ennegrecidos. A su lado, Clara Mills recargaba el rifle con manos ensangrentadas. Solo quedaban ellos dos, y el eco de los muertos. «¿Cuántos quedan?», preguntó ella. Silvio escuchó los pasos afuera, lentos, pesados. 5, tal vez 6, pero no hacen falta más para enterrar un nombre. La puerta principal se abrió de golpe. Una figura enorme cruzó el umbral. Elias Blackthorne, el lugarteniente de Red, un gigante con un ojo blanco y una sonrisa torcida. «Así que tú eres el viejo que mató a mi jefe». «Tu jefe ya estaba muerto antes de llegar a mí», respondió Silvio. Blackthorne levantó la escopeta. Silvio rodó detrás del altar justo cuando el disparo destrozó la cruz del muro. Los santos se hicieron astillas. Clara gritó y disparó. La bala rozó el cuello del gigante, pero él siguió avanzando, riendo. «Te voy a quebrar, abuelo». El viejo esperó hasta verlo a 2 metros. Entonces se incorporó y apretó el gatillo. ¡Bang! El impacto lo arrojó contra los escalones del altar. «¡Quiebra eso, bastardo!». Fuera quedaban 4 bandidos. Clara cubría la ventana lateral mientras Silvio salía por la puerta trasera. Su chaqueta ardía en los bordes, pero no se detuvo. Atravesó el cementerio, la luna recortando su silueta entre las tumbas. Los forajidos lo siguieron, disparando a ciegas entre las cruces. Silvio se agachó detrás de una lápida y lanzó una mirada al cielo. «Perdóname, Red Hollow». Encendió una mecha corta, un barril de pólvora oculto bajo el suelo. Una explosión iluminó la noche. Tierra y fuego volaron por los aires. El silencio volvió, roto solo por el crepitar de las llamas. Clara salió tambaleando del templo. «¿Silvio?», llamó. El viejo se apoyó en su rifle, cubierto de ceniza, el humo dibujando un halo a su alrededor. «Todavía no, niña. Todavía no». Pero en el horizonte, un relincho solitario anunció que el verdadero demonio aún no había aparecido. El amanecer encontró a Rosario Bend en ruinas. Las llamas se habían apagado, pero el humo seguía cubriendo el cielo como un sudario. Silvio Ardán permanecía de pie entre los escombros del cementerio, con la mirada perdida y la piel gris de ceniza. A su alrededor,
Los cuerpos de los bandidos yacían mezclados con las sombras de las cruces. Clara se acercó cojeando, el rifle aún en la mano. «Sobrevivimos», susurró. Silvio asintió. «Por ahora». Entonces un eco de cascos rompió la calma. No eran muchos, quizás 3 o 4. Clara apuntó de inmediato. Silvio levantó la mano. «Tranquila, si fueran enemigos, ya estaríamos muertos». De entre el polvo surgió un joven jinete. Cabello largo, mirada endurecida, cartucheras nuevas. Traía un telegrama en la mano. «¿Silvio Ardán?», preguntó con respeto. «Depende del día», respondió el viejo. El muchacho le entregó el sobre. «Llega de Washington. Dice que es urgente». Silvio lo abrió con dedos temblorosos. Las letras eran claras, oficiales. «El coronel Silas Blackthorne ha escapado de prisión militar. Recompensa, $50,000. Extremadamente peligroso. Usted es el único hombre que puede detenerlo. Firmado, Mariscal General Theodore Hay». Clara lo miró. «¿Quién es Blackthorne?». El viejo guardó silencio unos segundos. «Un fantasma. Y el único que me hizo desear morir antes que fallar». Dejó caer la carta en el fuego que aún ardía bajo una cruz. Las llamas devoraron el papel mientras él murmuraba: «Ya he enterrado suficientes demonios». Clara frunció el ceño. «¿Vas a rechazar $50,000? Voy a elegir vivir. Ya tuve suficiente guerra para 3 vidas». Ella sonrió aliviada. «Entonces, ¿qué harás ahora?». Silvio miró el horizonte, donde el desierto se disolvía en luz dorada. «Montar al norte. Dicen que Montana tiene ríos fríos y silencio. Tal vez ahí el lobo pálido aprenda a dormir». El viento sopló entre las cruces, como si el desierto aprobara su decisión. Pero en algún lugar, lejos, alguien más acababa de leer el mismo telegrama y pronunciaba su nombre con la misma promesa de muerte. 3 meses después, el viento de Montana era distinto. Frío, limpio, sin olor a sangre. El rancho de Silvio Ardán se alzaba en un valle verde, abrazado por montañas y un arroyo cristalino. Una cabaña de madera, 6 caballos, un perro viejo y el sonido de la vida en paz. Por primera vez en 40 años, el lobo pálido dormía sin pesadillas. Clara Mills había cumplido su promesa y se quedó. Era su socia en el rancho, su calma en los días de tormenta. Cada mañana, ella horneaba pan y colgaba flores en las ventanas. Cada tarde, Silvio reparaba cercas y enseñaba a los caballos a no temer los truenos. La guerra parecía un recuerdo lejano. Pero la paz en el oeste siempre dura menos que un amanecer. Una tarde, mientras arreglaban una cerca, un jinete se acercó al galope. El polvo levantado por su caballo era una nube de aviso. El hombre, un mensajero del pueblo vecino, desmontó con el rostro pálido. «Señor Ardán, trae esto». Le entregó un telegrama sellado con el emblema del servicio de Marshalls. Silvio lo abrió lentamente. «Blackthorne está en Montana. Viene por usted. Reúna lo que pueda y evacúe. Llega mañana. Mariscal General Hay». Clara lo leyó sobre su hombro. «Silas Blackthorne, el mismo que escapó». Silvio asintió, su voz un susurro áspero. «Lo atrapé hace 20 años. Mató a 120 hombres en una sola noche y juró que, si alguna vez escapaba, me encontraría». Clara apretó el rifle. «Entonces que venga. Este rancho no arderá sin pelear». Silvio la miró con tristeza. «Esto no es tu guerra». «Entonces haré que lo sea», respondió ella sin dudar. El viejo suspiró. «Está bien. Pero si todo sale mal, corres. No mires atrás». Clara lo miró con fuego en los ojos. «Solo si tú corres conmigo». El sol se hundía tras las montañas, tiñendo el cielo de cobre. En la distancia, los lobos aullaban, y entre sus aullidos, Silvio juró escuchar un nombre: Ardán. El demonio venía otra vez. La noche cayó sobre Montana con un silencio extraño, pesado, como si el aire esperara sangre. Silvio Ardán colocó trampas alrededor de la cabaña, alambres, barriles con pólvora, líneas de tiro cruzadas. Cada rincón olía a previsión y resignación.
Clara preparó la munición con las manos firmes, aunque sus ojos traicionaban el miedo. «¿Cuántos hombres trae?», preguntó. «Cuando lo capturé eran 20. Esta vez puede traer el infierno entero». Dentro, el fuego del hogar parpadeaba débilmente. Silvio limpió sus 2 Colt 45, los mismos que habían terminado más vidas de las que podía contar. «Clara», dijo sin mirarla, «si las cosas se ponen feas, sales por la trampilla bajo el establo. El túnel lleva hasta el arroyo. ¿Y tú?» «Yo distraeré al demonio». Ella negó con rabia. «No pienso dejarte morir solo». El viejo sonrió, cansado. «Siempre fuiste más testaruda que el oeste». A medianoche, los cascos retumbaron en la distancia. El eco se multiplicó entre los árboles. Luego, antorchas. Silas Blackthorne llegó como un fantasma gigante, su silueta recortada contra la luna. El parche cubría un ojo, pero el otro brillaba con odio. «¡Ardan!», rugió su voz. «20 años esperé por esto». Clara apuntó desde la ventana del segundo piso. «Parece que llegó la visita». Silvio respiró hondo. «No dispares hasta que yo lo haga». Las balas comenzaron a silbar. Las ventanas estallaron. La cabaña se estremeció bajo el rugido de las armas. Silvio respondió con precisión mortal. 1, 2, 3 hombres cayeron. Clara abatió a otro desde arriba, pero el número era abrumador. 15, 20, tal vez más. «¡Rómpanle el muro!», gritó Blackthorne. Un grupo lanzó antorchas encendidas. El techo empezó a arder. El humo llenó los pulmones de ambos. Silvio gritó: «¡Ahora, Clara, corre!». Ella bajó corriendo las escaleras, tosiendo, pero se detuvo en seco. «¡No sin ti!». Silvio la tomó del brazo, la empujó hacia el túnel. «Vas a vivir, eso es una orden». Clara lloraba. «Entonces vuelve por mí. Si el desierto quiere, así será». La puerta principal voló por los aires, y el lobo pálido volvió a rugir por última vez. El fuego devoraba la cabaña como una bestia. Silvio Ardan, cubierto de hollín y sangre, emergió entre las llamas con el Colt en la mano. Frente a él, Silas Blackthorne descendía de su caballo, enorme, cubierto con una capa negra que brillaba con chispas. Su ojo único resplandecía de odio puro. «Ardan», rugió, «tú me hiciste un monstruo». Silvio escupió al suelo. «No, solo te mostré el espejo». Blackthorne disparó primero. ¡Bang! La bala rozó el hombro del viejo, arrancándole un grito mudo. Silvio respondió de inmediato. ¡Bang! El proyectil impactó en la pierna del coronel, haciéndolo caer de rodillas, pero aún sostenía el arma. El aire se llenó de humo y chispas. La cabaña detrás del viejo explotó, lanzando fragmentos de madera al cielo. El campo entero se iluminó como si el infierno hubiera abierto los ojos. Clara, desde la colina, disparó para cubrirlo. Su bala atravesó el hombro de un bandido que intentaba flanquearlos. «¡Silvio!», gritó. Pero el viejo no respondió, avanzaba cojeando hacia su enemigo. Blackthorne sonrió, la sangre corriéndole por el cuello. «Sabes que no ganarás. Soy más joven, más fuerte». Silvio levantó el arma con un esfuerzo sobrehumano. «Y yo soy más viejo. Eso significa que ya morí muchas veces y sigo aquí». Dispararon al mismo tiempo. El mundo se detuvo. Bang, bang. El eco se perdió en las montañas. Cuando el humo se disipó, Blackthorne estaba en el suelo, el pecho hundido por la bala. Silvio cayó de rodillas frente a él, agotado. El coronel intentó hablar, pero solo tosió sangre. «¿Por qué no me mataste? Entonces». «Porque aún creía que los hombres podían cambiar». Blackthorne sonrió débilmente. «¿Y ahora qué crees? Que algunos nacen del infierno, y solo el infierno los reclama». Silvio se incorporó con esfuerzo, apuntó por última vez y disparó. Bang. El eco final del demonio. A su alrededor, los supervivientes de Rosario Bend y los rancheros de la zona llegaban a caballo, liderados por Marcus y el joven Billy, el aprendiz que Silvio había perdonado meses atrás. «Llegamos tarde», dijo Billy con los ojos húmedos. «Llegaron cuando debían».
respondió Silvio tambaleante. El viejo entregó su colt al muchacho. Aprende a usarlo, para defender, no para cazar. Clara corrió hacia él, lo abrazó con fuerza. Terminó. Silvio miró el amanecer teñido de rojo. Sí, terminó para mí. Pero el desierto nunca olvida, solo espera. El sol se alzaba sobre las montañas de Montana, bañando el valle en un resplandor dorado. El humo de la batalla ya se había disipado, y el silencio que quedaba no era de muerte, sino de descanso. Silvio Ardan estaba sentado frente a la tumba de Silas Blackthorne, una cruz simple de madera marcada con fuego. A su lado, Clara Mills dejaba flores silvestres. El viejo sostenía una botella de whisky, la última. 40 años cazando hombres, Clara, y al final solo quería que nadie más tuviera que hacerlo. Ella sonrió con ternura. Y lo lograste. Le diste a este lugar algo que el oeste había olvidado. Paz. Silvio miró el horizonte. Los lobos aullaban en la distancia, pero su canto sonaba distinto, casi triste. Paz. Suena raro en mi boca. El viento agitó su abrigo gastado. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de los años. ¿Qué harás ahora?, preguntó Clara. Montaré hacia el norte. Hay un río más allá de las montañas. Dicen que quien bebe de él deja atrás su pasado. Clara lo miró en silencio. Entonces, espera por mí allá. El viejo se levantó con dificultad. Montó su caballo gris, el mismo que lo había acompañado en 100 batallas. Antes de partir, se detuvo frente a Clara. Si alguien pregunta por mí, diles que el lobo pálido finalmente encontró descanso. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Silvio espoleó al caballo y se alejó entre la bruma. El sol ascendía lentamente, y su silueta se volvió una sombra dorada entre los árboles. Nadie lo volvió a ver. Pero a veces, en las noches de luna llena, los viajeros juran escuchar un disparo lejano, seguido de una voz que dice: «El desierto nunca olvida, pero a veces perdona». ¿Qué habrías hecho tú en lugar del lobo pálido? ¿Habrías buscado redención o venganza? Escríbelo en los comentarios con el hashtag #BeyondTeamLoboPálido o #Team Blackthorne. Y cuéntame desde qué país escuchas estas historias del viejo oeste. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque el polvo del desierto todavía guarda muchas leyendas por contar.